Bueno, habíamos llegado hasta esta hoja. Yo les había hablado mm, muy por arriba de lo que es el SIL, que en castellano es nivel de integridad de la seguridad. Esto que vamos a ver es una pequeña simulación en función de la gravedad de un posible daño en una máquina y, como dice acá la hoja, la frecuencia de duración de la exposición. Ya vamos a ver cómo está definida, la probabilidad de que se produzca una situación peligrosa y la probabilidad de evitar o limitar el daño. La probabilidad de evitar o limitar el daño es cuando la máquina cuenta con algún dispositivo de seguridad que pueda justamente evitar el daño. Y lo que se obtiene en un cuadro que ahora vamos a ver, con varias entradas y varios parámetros, es qué nivel de SIL, qué nivel de SIL requieren los dispositivos de seguridad. Acá están pidiendo en el chat que comparta el link de la clase. Yo la verdad, discúlpenme lo que voy a decir, pero yo lo comparto y hay gente que no lo lee, evidentemente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ay, Dios. No, Hugo, pero hay dos grupos y hay gente que está en un grupo y en otro no Y yo los y en mando, el grupo- está bien, pero yo los mando a los dos grupos. no, pero en el de diplomatura de IRE es donde estaba el link. Sí, estaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo acabo de ver, por favor. Bueno, ahí lo mandé al que tiene el loguito amarillo. Creo que ahí estaban pidiendo, sí. Bueno, a ver. Bueno, por otro lado, yo les pedí a todos que se sumen al grupo que abrió la gente de Elías y algunos no me hicieron caso. Bueno, ya somos grandes, no voy a insistir. Bueno, mm, a ver, disculpen estos comentarios. El SIL, yo les había dicho la clase pasada que hay dispositivos de SIL 1, SIL 2 y SIL 3, son los más habituales. Y creo que por ahí leí que en algunas actividades ultra peligrosas se utiliza SIL 4. Ahora, ¿qué quiere decir SIL 1, SIL 2, SIL 3 o SIL 4? El número son la cantidad de canales de información electrónica que tiene el dispositivo de seguridad. ¿Cómo se interpreta esto? Un dispositivo SIL 1 tiene un canal de comunicación para enviar la señal, ¿no?, de que se ha interrumpido una barrera fotoeléctrica o se ha abierto una puerta, y le envía la señal al comando de la máquina que tiene que detener el funcionamiento, ¿no? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que si ese canal falla, la máquina queda sin protección. O sea, el dispositivo queda anulado. Entonces, lo mínimo que se busca, esos son dispositivos para, digamos, equipos de muy baja criticidad, que realmente no tienen situaciones de riesgo importantes. Lo mínimo que se requiere utilizar en la industria es el SIL 2. El SIL 2, haciendo una analogía con lo que dije del SIL 1, es un dispositivo que tiene doble canal de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que si un canal sale de servicio por una cuestión electrónica, lo que sea, siempre voy a tener un segundo canal por el cual va a poder viajar, digamos así, la señal para efectuar la parada de la máquina, la detención de la máquina.
Si el dispositivo es SIL 3, tiene 3 canales, con lo cual tiene un nivel de seguridad mucho mayor. Por lo que estuve leyendo, un SIL 3 e incluso un SIL 4, que les dije que encontré que hay algunos casos, son, por ejemplo, para centrales nucleares, ¿no? Donde realmente tengo que tener un reaseguro de los dispositivos de seguridad mucho más importante. En la industria, en general, con un SIL 2 es suficiente. Así que bueno, en definitiva, para encontrar un valor de SIL, lo que se utiliza son los parámetros de gravedad del daño, frecuencia de exposición, probabilidad de situación peligrosa y probabilidad de evitar o limitar el daño. Entonces vamos a ver cada uno de estos parámetros. El primero, la gravedad. Fíjense que acá, no sé si se acuerdan, el ejemplo que vimos la clase pasada, de el nivel, ¿cómo era que se llamaba? Disculpen, el PL, el Performance Level, el nivel de desempeño. Nivel de desempeño, fíjense que tenía, por ejemplo, en la gravedad, 2 opciones nada más. Lesión leve y lesión grave. Esto también se usa para algunos dispositivos, pero el del cálculo del SIL es más abierto. Y lo tenemos acá. La gravedad tiene 4 opciones. Una consecuencia reversible, es decir, la lesión lo único que necesita es una atención básica, un primer auxilio, no tiene, digamos, otra gravedad. El reversible, pero con necesidad de asistencia médica, ya es un caso de una gravedad un poco superior. Es decir, la persona, a raíz de la lesión o del daño, no permanece con una incapacidad, ¿sí?, sino que vuelve a su capacidad total, pero para ello necesita algún tratamiento médico. El nivel 3 de gravedad ya tiene una condición de irreversible, ¿sí?, donde podemos hablar de extremidades, ¿no?, brazos, piernas rotos o pérdida de dedos. O sea, ya queda con una incapacidad permanente, por eso se llama irreversible. Y por último, el nivel más alto es la gravedad 4, y esto establece que es irreversible y puede ser fallecimiento, muerte, pérdida de un ojo o pérdida de un brazo. Es decir, estos niveles de gravedad se ponen como el más alto. Bueno, luego tenemos la probabilidad de que se produzca el daño. En definitiva, para cada uno de los parámetros, que es la frecuencia, la probabilidad de la falla y la probabilidad de evitar, se estiman por separado, usando el caso menos favorable, ¿no? Se recomienda emplear un análisis de tareas para garantizar que la estimación de la probabilidad de que se produzca el daño se tiene en cuenta correctamente. O sea, ¿qué está diciendo? Que yo tengo que observar la tarea, tengo que hacer una evaluación, no puede ser una tarea de escritorio. Entonces acá entramos con estos, justamente observando la tarea, teniendo los datos de la parte así de proceso, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, definir la frecuencia y duración de la exposición. Esto está definido
como que es el nivel de la exposición que está relacionado con la necesidad de acceder a la zona peligrosa. En funcionamiento normal, en mantenimiento, y el tipo de acceso. Si es alimentación manual, si es ajuste, y luego se puede estimar la frecuencia media y duración de la exposición. ¿Qué me está diciendo acá? ¿Cuántas veces la persona tiene que acceder a la zona peligrosa, en definitiva, a la zona de riesgo, ¿no? Y justamente si tiene que meter la mano o tiene que meter alguna herramienta, pero la mete con su mano. Acá, fíjense, esta es la tabla de los parámetros. Si la frecuencia es el más alto, ¿no? Si la frecuencia es menor a 1 hora, es decir, cada menos de 1 hora la persona tiene que acceder al lugar, supongamos cada 45 minutos, y la duración es mayor de 10 minutos, me toma un valor de 5. Lo mismo me está tomando si es mayor que 1 hora y menor que un día. Luego, si es mayor que un día y menor que 2 semanas, me toma 4. Hay alguien con el micrófono abierto, le pido que lo apague, por favor. Hola, hola. Pero por ahí, si no te he hecho de salir o hacer algo, no te quedas Por favor, el que tiene el micrófono abierto, que lo cierre. Gracias. Y bueno, tenemos otras valoraciones. Si la frecuencia es mayor que 2 semanas o menor que 1 año, fíjense qué amplio espectro. Perdón. Ahí está. Bueno, si la frecuencia en definitiva de acceso a ese lugar es mayor a 1 año, me dice que es, digamos, la frecuencia la tomo con el valor 2. Después de la frecuencia, tenemos la probabilidad de que se produzca la situación peligrosa. O sea, está definido de esta manera: la capacidad de previsibilidad de las situaciones peligrosas en las diferentes partes de la máquina, en sus distintos modos de funcionamiento, normal, mantenimiento, solución de problemas, prestando especial atención a los reinicios inesperados, el comportamiento de las personas que interactúan con la máquina, como el estrés, el cansancio, la experiencia, etc. A ver, para los que estén prestando atención correctamente, ¿qué entienden ustedes cuando dice esto de prestando especial atención a los reinicios inesperados? Cuando no cumple el ciclo completo y queda en el lugar. Cuando se reactiva puede hacer otro ciclo más, es lo que entiendo yo. Exactamente, señor Mauro. Una es esa, y la otra es cuando queda una energía potencial Energía residual. Exactamente. Muy bien, Lore. Esas son las probabilidades. O sea, y esto pasa, realmente pasa, y a veces es causa de accidentes muy graves. Entonces, no solo es la probabilidad, como dijimos, de que se produzca la situación de peligro, sino también que justamente la situación de peligro esté producida por un reinicio inesperado. Y fíjense que lo plantea para el funcionamiento normal, para el mantenimiento y la solución de problemas. En general, los accidentes o incidentes o situaciones de peligro
se dan cuando un operario quiere solucionar un problema que repentinamente ocurrió en una máquina. Esto, por ejemplo, en la empresa FATE se lo llama, ¿cómo era que es? Perdón. Anormalidades operativas. Anormalidades operativas. No, se me cruzó lo que dicen en Pirelli, por eso se me pasó. En Pirelli. Demasiada información. Sí, en Pirelli, que es una empresa que originalmente fue de origen italiano y ahora es dueña de los chinos, le dicen pronto intervento. O sea, como intervención rápida. ¿Sí? Anomalía operativa, solución de problemas, pronto intervento, lo que sea. Es cuando el operario está produciendo y de golpe en la máquina se traba algo y hay algo que él puede solucionar, ¿sí? Que no necesita de golpe llamar a un especialista de mantenimiento y bueno, ahí mete la mano para ajustar algo. Entonces, en todas esas situaciones es cuando se considera la probabilidad. Y acá está del 1 al 5. Si la probabilidad es insignificante, es 1, raramente 2, posible 3, probable 4, muy alta 5. Ustedes me pueden decir, la definición de estos parámetros es bastante subjetiva. Y yo les digo, sí, es subjetiva. Hay otras formas, mucho más técnicas, que tiene que ver con el estudio de fallas de máquina, que después les voy a hacer un comentario, no sé si llego hoy o la clase que viene, que es todo lo que se llama tiempo medio entre fallas, o mayor tiempo esperable entre situaciones de riesgo, o por ejemplo, cantidad de veces que una persona puede llegar a cometer un error. Todo eso se utiliza para hacer otro tipo de cálculos relacionados con las máquinas y los dispositivos de seguridad. Pero bueno, esto por lo menos me da como 5 parámetros, ¿no? Cuando el performance level siempre me daba 2. La probabilidad de evitar o limitar el daño, justamente, como dice acá, está relacionado con el diseño de la máquina. Tiene en cuenta que lo repentinamente que pueda producirse la situación peligrosa, que puede ser un corte, puede ser un problema de elevación de temperatura, puede ser un problema de riesgo eléctrico, y la posibilidad de evitar el peligro y de que una persona se dé cuenta del peligro antes de que le pase la lesión. Acá no lo dice, pero también esto tiene que ver si la máquina ya tiene algún dispositivo de seguridad que quizás sea incompleto, pero que tiene alguna función de protección. Y acá tenemos que si la probabilidad de evitar el daño es probable, le da un valor 1. Si raramente se puede evitar, le da un valor 3. Y si es imposible, le da un valor 5. Entonces, acá tenemos cómo se hace esto. Se utiliza esa tabla que tenemos abajo, donde por un lado tenemos la gravedad de 1 a 4. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la suma de la frecuencia, la probabilidad de situación peligrosa y la probabilidad de evitar el daño. En este caso, se simuló una frecuencia alta de 5, que implica varias veces al día, una probabilidad de situación peligrosa bastante alta también, probable, y la probabilidad de evitar el daño sería el raramente que vimos antes, o sea 3. Esta suma me da 12, entonces tengo que ir al valor de 12, que está entre 11 y 13, y en función de la gravedad me va a decir
qué tipo de SIL necesito. ¿Mm? Fíjense que la gravedad 1 no me pide nada, no me pide un SIL, y recién me lo pide cuando los valores estos de frecuencia, probabilidad y evitabilidad son más altos. ¿Mm? Entonces, esta es una tabla muy práctica. A ver cuánto tiempo me queda, 10 minutos, antes que se corte el Zoom. Y la idea, a mí me gustaría, y yo les quería proponer, que para la clase que viene, todos no, porque son muchos, pero al menos, no sé, 4 o 5 de ustedes, o que si quieren hacer el ejercicio, cada uno con un tipo de máquina, lo pueden hacer. A ver si ustedes, digamos, se animan a hacer este ejercicio con una máquina que conozcan, con una máquina del lugar donde trabajan, con una máquina de la fábrica de un colega. Es decir, traten de buscar información y simular estas situaciones para ver qué SIL sería necesario en una determinada máquina. Fíjense que el SIL 2 aparece una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Es el más común, el SIL 2. El SIL 1 aparece 2 veces y el SIL 3 aparece 3 veces. Por eso yo le decía que a nivel industria tradicional, digamos así, lo que más se utiliza es el SIL 2. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, esto es lo mismo que estábamos viendo. Es un poco más de teoría, pero es básicamente lo mismo. Y acá, esto es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Que estos valores de SIL también se pueden calcular de una forma mucho más técnica y profesional con todo lo que es la teoría de estudio de fallas, ¿sí? Y acá tenemos 3 parámetros. Se está sumando un montón de gente. Acá tenemos 3 parámetros que son parámetros que tienen que ver muchas veces con los diseños de las máquinas, con los diseños de los PLC, digamos, de donde se puede sacar información para definir cada uno de estos parámetros, ¿no? El nivel integrado de seguridad lo puedo definir, por ejemplo, esto es la probabilidad de falla peligrosa por año, ¿sí? O si no, el factor de reducción de riesgos. No me pregunten qué es esto porque no lo sé. Yo cuando algo no lo sé, no lo invento. Pero son datos que tienen que ver con la electrónica de los dispositivos. Bueno, acá, por ejemplo, hay un ejercicio práctico. Por ejemplo, el análisis de peligros para un eje que gira y que no cuenta con protección, ¿no? Donde la frecuencia es 5, porque una persona está expuesta al peligro varias veces al día. La probabilidad es 3, es posible que el peligro se concrete. Y la evitabilidad 3, el peligro es evitable. Fíjense que acabamos de ver 3 definiciones para el valor de evitabilidad. Una era raramente, la otra recién era ¿dónde estaba? Probabilidad de evitar casi imposible. Y acá el 3 me está dando el peligro es evitable. Es decir, bueno,
estos son interpretaciones de traducciones. La verdad que a mí la que más me cierra es esta, que esta es de la página oficial de todos los sistemas SIL. Esto es un print pantalla que saqué de internet. Todo esto son traducciones. Pero bueno, a los fines del ejercicio es válido. Y acá tenemos esta tablita, que es lo mismo que vimos hace un rato, para esta máquina, que es un eje que gira y no tiene protección, donde la gravedad dice que es una lesión permanente con posible pérdida de dedos. Es decir, llega hasta ese nivel, por lo tanto la gravedad es 3. Y acá, en el cuadro de abajo a la izquierda, está marcado gravedad 3. Después tenemos la frecuencia, que es 5, la probabilidad de que ocurra el evento peligroso 3, y la evitabilidad, que acá está definida como probable, posible o imposible, es 3. La suma me da 11, entonces voy a este gráfico, que es el mismo que habíamos visto hace un rato, y entonces se requiere una función de seguridad SIL2, es decir, todos los dispositivos de seguridad que tenga esta máquina tiene que tener doble canal, en definitiva. Esto yo les soy sincero, esto yo lo aprendí en los últimos 3 años. En toda mi carrera anterior no había tenido contacto con esta información y realmente esta es la forma técnicamente más profesional que yo encontré de asignar un nivel de seguridad de los dispositivos de seguridad. Y realmente esto es una garantía en definitiva, para el operario, ¿no? Porque va a estar realmente muy protegido. Bueno, acá lo que les quiero mostrar, me están quedando 3 minutos, o sea que seguramente terminamos con esto y hacemos un corte de 5. Esto es como un cuadro general del compendio de las normas técnicas y de certificación de máquinas. ¿Por qué digo certificación de máquinas? Porque existe la posibilidad, y de hecho en Argentina hay una sola empresa, que se dedica a certificar los sistemas de seguridad de las máquinas según la norma 12100 y aplicando las normas que correspondan según el tipo de máquina, el tipo de dispositivos y, digamos, la funcionalidad de la máquina. Fíjense que esto de alguna manera respeta lo que habíamos visto en la clase pasada, que era los niveles A, B y C de las normas, donde el nivel A es la ISO 12100, el nivel B son algunas normas para ciertos grupos de sistemas de protección, y después ya entramos al nivel C, donde son normas específicas, normas para vallas, normas para puertas, normas para dispositivos sensibles a la presión, normas para equipos electrosensibles, mandos a 2 manos, parada de emergencia con mando de validación. Esto para que ustedes tengan una idea del espectro de normas que uno podría llegar a aplicar. Todas estas normas se consiguen en IRAM, por lo menos acá en Argentina. Calculo que en los otros países de nuestros compañeros que están en clase también tiene que haber instituciones de normalización donde se consigan estas normas internacionales. Así que bueno, me avisa que me queda menos de 1 minuto, así que voy a cortar ahora y en 5 minutos volvemos.